voluntad. Y es clave realmente, es clave, es clave. ¿Sabéis por qué es clave? Porque este mundo es la enseñanza de que nuestra voluntad no tiene nada que ver con lo que experimentamos. Y nos lo hemos creído. Todos nosotros, de hecho, tenemos historias, biografías, en las que casi podemos decir que todo lo que podemos contar es cómo la vida se ha opuesto a nuestros deseos, cómo la vida nos ha victimizado de alguna manera. Cómo hemos aprendido a ponernos a resguardo de la vida, cómo hemos tenido que desarrollar una individualidad que casi puede equipararse con mi manera de defenderme de la vida. La forma particular en la que yo me defiendo de la vida es a lo que llamo mi yo psicológico. Tengo mi yo físico y luego tengo mi yo psicológico, mi personalidad, mi carácter, mi particular ego. Y eso puede ser definido como la manera específica en la que yo, o lo que yo creo ser, se defiende de la vida. Y cada uno de nosotros ha llegado a la edad adulta habiendo perfeccionado un sistema, una coraza, con un estilo determinado para defendernos de la vida. ¿Podemos reconocer esto? Sí. Y muchas veces nos damos cuenta con estupor cuando empezamos a despertar de que llevamos muchísimo tiempo viviendo escenarios en bucle, viviendo un tipo de situación específica. A veces son cosas que tienen que ver con las parejas, con los trabajos, con la posibilidad de ganar dinero, con la familia de base, mamá, papá, los hermanos, etc. Cada uno de nosotros tiene una forma determinada que se parece una tendencia vital. Y que realmente cuando empezamos a despertar y a observar de verdad nuestras vidas, empezamos a darnos cuenta de que lo que se está poniendo de manifiesto ahí es la manera específica en que yo evito el amor, me defiendo de la vida. Y eso me lleva a la conclusión, casi parece lógico, de que mi voluntad no tiene nada que ver en lo que sucede. Al contrario, que yo he tenido que buscarme la manera de sobrevivir en un mundo muy hostil. Y el motivo por el que he tenido que aprender a sobrevivir en él es porque nunca se hace lo que yo quiero. Nunca logro lo que deseo realmente. Siempre parece que me encuentro con una fuerza, un poder externo brutal que se impone. Que me traumatiza, me abandona, me traiciona. Así es como hemos aprendido a vivir. Y sin embargo, cuando empezamos a leer estas páginas poderosas de un curso de milagros, empezamos a escuchar que nuestra voluntad es soberana. Nuestra voluntad es soberana. ¿Qué desfase entre lo que creemos ser una comparsa, un mero efecto reactivo, siempre defendiéndonos de la vida, incierta, inquietante, castigadora? ¿Qué desfase entre esa visión y esto que el curso nos está diciendo ahora? Observa tu voluntad, porque experimentas aquello que deseas experimentar. Ahí es nada. ¿Qué sucede? Que hemos caído en el hechizo. Nos hemos autohechizado hasta el punto de creer completamente cierto que es posible que existan dos voluntades. La voluntad de Dios o la vida y la mía. Y que ambas voluntades están la mayor parte del tiempo en oposición. Y creemos que sufrimos por lo que la vida nos hace y no, quizá hasta ahora no se nos había ocurrido la posibilidad de que el sufrimiento tiene que ver con el hecho de que yo creo, tiene que ver con una creencia mía que sostengo contra la realidad y la evidencia. La creencia que me dice que existen dos voluntades. ¿Sabéis la devastación que produce en la mente
la bomba de neutrones que produce en la mente esa creencia creer que es posible que haya dos voluntades es la causa de todo nuestro sufrimiento. Todo él. Algunos diremos que no, que mi sufrimiento es porque me dejó mi novio, otros porque no encuentro empleo, otros es porque me he partido un brazo. No. Mi sufrimiento es porque yo creo que existen dos voluntades. Como primera partición. Luego, estas voluntades se multiplican por esporas. Yo creo que vivo en un mundo en el que hay una voluntad aquí dentro de los márgenes de este yo, y una voluntad externa que se manifiesta en la forma en que yo me relaciono con diferentes entidades, cuerpos, con mentes separadas y voluntades separadas de la mía. Ya tenemos servido un escenario, un campo de batalla, un escenario dualista, una imposibilidad para experimentar paz mental. Con ese planteamiento no es posible experimentar paz. Y hechizados como andamos, en la tremenda confusión con respecto a nuestro ser, nos estamos contando continuamente mediante un diálogo interno la historia de que si logramos incidir en el mundo externo para que se alineen los acontecimientos de forma que casen con nuestra voluntad, entonces vamos a poder experimentar esa paz que tanto anhelamos. Y ahí empezamos a vivir nuestras vidas en un infructuoso intento de que esto suceda, y cuando sucede empezamos a intentar proteger y retener la situación para que no cambie. Así vivimos. Hasta que este curso empieza a hablarnos de nuestra voluntad, y empieza a rescatar nuestra voluntad del olvido, y empieza a otorgarle a nuestra voluntad el papel que le corresponde en la ecuación. Y nos empieza a decir, tu voluntad es lo que determina tu experiencia. Y entonces aquí puede ser que empecemos todos, ya puedo ver algunos pensamientos por ahí que dicen, entonces, esta gripe que he tenido esta semana, es mi voluntad. Vamos a ponerlo más simple. Mi voluntad se hace con respecto a estas dos cosas, a estas dos posibilidades. Yo deseo, es mi voluntad, conocerme como un solo ser, una sola existencia infinita. ¿Es mi voluntad aceptar el hecho de que no hay otros? ¿Es mi voluntad, por tanto, reconocer a esos que antes llamaba otros? Y en el instante en el que los reconozco, amarles? ¿O lo que es lo mismo, dejar de temerles? ¿O tengo mi mente enredada en un diálogo que sostengo y protejo continuamente para poder mantener a salvo mi creencia de que no, muy al contrario, vivo en un mundo de multiplicidad en el que yo soy un objeto más, relacionándome constantemente con inquietantes extraños, a los que temo en realidad, con los que, precisamente porque temo, intento establecer alianzas? Y es todo lo que hacemos. Y a las alianzas de no agresión, en este mundo se le llama amor. Esta es la triste versión del amor que hay en este mundo. Pacto temporal, ojo, de no agresión. No muy efectivo. No. Nunca funciona, pero nos lo seguimos creyendo. La próxima vez seguro que ya sí. Pacto de no agresión. Con otros, la hostilidad es abierta, declarada y manifiesta. El curso habla de esto como relaciones de odio y amor especial. Y de esta forma, autohechizados, confusos, enajenados, sin ver lo que tenemos delante de las narices, interpretando lo que no existe, intentando encontrarle sentido a lo que sencillamente no es real,
en un mundo completamente cambiante e inestable, pasa nuestra vida, nos entretenemos, eso sí, entretenernos sí que nos entretenemos, hasta que llega, y siempre nos pilla muy desprevenidos y poco preparados, el momento de decir adiós. Y entonces decimos, no viví, no fui, no supe, no entendí, no amé. Entonces, el curso es una propuesta entre tantas otras para todos aquellos que están lo suficientemente despiertos, por lo menos han llegado a un cierto umbral que les capacita para observar toda esta locura y decir, no, algo no casa aquí, algo no es como debe ser. Y entonces empezamos un camino en el que tenemos que empezar a cambiar completamente nuestra perspectiva. Tenemos que empezar a cuestionar absolutamente todo lo que hasta entonces nos habíamos enseñado. Pero cuando digo todo es todo. Todo. Y debemos estar dispuestos a mirar todo. Hasta la última de nuestras creencias. Y así se inicia un proceso de desmonte. Todo lo que habíamos acumulado, todo lo que habíamos aprendido, todo lo que habíamos llegado a creer que éramos, tenemos que estar dispuestos a revisarlo, a confrontarlo y a permitir que ante la luz y los focos de la razón, que el curso llama el Espíritu Santo, se revele como completamente insubstancial, completamente ilusorio y pueda ser descartado. No es de extrañar que esto goce de tan poca popularidad. No es de extrañar. Porque este mundo está montado de manera que este mundo nos anima a forjar un concepto de él. A adornarlo, protegerlo, a engrandecerlo, a acumular cosas que lo engrandezcan, que lo protejan, que le den seguridad. Y ahora llegamos a un curso que nos dice, esa no es tu voluntad. No es mi voluntad. No es mi voluntad albergar creencia alguna. No es mi voluntad considerarme un concepto. No es mi voluntad considerarme un cuerpo. Hay una voluntad que brama desde nuestras entrañas y que en algún momento se hace oír. Esa voluntad es nuestro destino. Es lo que todos y cada uno de nosotros tenemos un encuentro con esto. Y tenemos que ser honestos y reconocer que algo dentro de nosotros lo anhela profundamente y algo dentro de nosotros le teme, le tiene pánico. Así que este es el motivo por el que, por ejemplo, el curso va de a poco desmontando creencias, dándonos un sistema de referencia, nos va haciendo que todas esas cosas que antes creíamos, como por ejemplo que éramos una voluntad completamente impotente. A mí me hubiese encantado ser rubia y mira, soy morena. A mí me hubiese encantado tener novio y no tengo. A mí me hubiese encantado estudiar tal carrera y no pude. A mí me hubiese... Y este curso nos está diciendo, no, deja esos juguetes. Reconoce quién eres. Esa es tu verdadera voluntad. Deja de fabricarte, deja de invertir tu energía mental en fabricar una ilusión, con lo cansado que es esto. Sostenerlo, protegerlo, defenderlo. Ríndete. Y ahí comienza un proceso en el que vamos viendo cómo nos relacionamos con este deseo de rendición y este deseo de resistir.